Bienvenidos a Pasó y no te lo contaron, el podcast donde la historia se cuenta como nunca te la enseñaron en la escuela. Aquí desenterramos los momentos más extraños y sorprendentes de la historia. Desde un papa que fue juzgado, después de muerto, hasta un hombre que sobrevivió a las 2 bombas atómicas. Con un estilo educativo, entretenido y con mucho humor, te contamos hechos reales que parecen sacados de una novela, pero ocurrieron de verdad. Cada semana, prepárate para reír, aprender y decir, no puede ser que eso haya pasado. Hoy nos metimos de lleno en una historia que parece increíble. La papisa Juana. Ah, sí. Una figura fascinante. Una mujer que, según la leyenda, llegó a ser papa en plena Edad Media. Exacto. Es como un misterio histórico mezclado con una comedia de enredos, ¿no? Aunque ya sabemos que la historia oficial la desmiente. Totalmente. Pero la leyenda es potente. Habla de Juana, una chica brillantísima, que tuvo que disfrazarse de hombre ¿Para qué? para poder estudiar. Claro, porque en esa época la educación para las mujeres, era casi inexistente. Así que se hace pasar por hombre, viaja, estudia filosofía, teología. Se convierte en una erudita total, digamos. Exacto. Y la leyenda sigue contando que llega a Roma. Y ahí empieza a escalar, ¿no? Se gana un prestigio enorme por su sabiduría, da clases. Ajá. Algunos relatos dicen que llegó a ser secretaria de la curia, incluso cardenal. ¡Wow! Y la gente sin sospechar nada. Nada de nada. Tan buena era su reputación que tras la muerte del Papa León IV, por ahí del 855, la eligen papa, a ella. Increíble. Rompiendo el techo de mármol del Vaticano sin que nadie se diera cuenta. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Pero claro, la leyenda necesita un clímax dramático. Y ahí es donde la cosa se complica para ella, supongo. Justamente, durante una procesión pública, la historia cuenta que entra en trabajo de parto. No me digas. En plena calle. En plena calle, delante de todos. En plena calle, delante de todos. Ahí se descubre todo el engaño. ¡Qué momento! ¿Y qué pasa después? Porque he oído distintas versiones. Sí, las leyendas varían. Algunas dicen que la multitud la linchó ahí mismo, otras que murió durante el parto, y otras, más piadosas, digamos, que la enviaron a un convento a hacer penitencia. Incluso se dice que intentaron borrarla de los registros, ¿no? Como si nunca hubiera existido. Ese es un punto clave de la leyenda, sí. El supuesto encubrimiento. Pero, a ver, ¿qué dice la historia real? ¿Es una leyenda urbana medieval o hay algo de verdad? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo primero que salta a la vista es el silencio. Silencio. Silencio absoluto de las fuentes contemporáneas. O sea, los documentos del siglo IX, de la época en que supuestamente ocurrió todo esto, no mencionan a ninguna papisa Juana. Nada. ¿Y cuándo aparece la historia entonces? Mucho después. Recién en el siglo XIII, unos 400 años más tarde, es cuando empiezan a circular estos relatos. 400 años. Eso es mucho tiempo. Es una brecha enorme. Y además, la cronología papal está bastante clara. Entre León IV y Benedicto III, que fue el siguiente papa, No hay hueco. no hay hueco. Benedicto III fue elegido casi inmediatamente después de la muerte de León IV en el 855. No hay espacio para los 2 años o más que supuestamente reinó Juana. Entonces el consenso de los historiadores hoy es que ¿Es que es ficción? Una leyenda. Quizás una sátira contra la iglesia o contra algún papa en particular. Y hablando de leyendas, está el famoso tema de la silla estercoraria. La silla con el agujero. Ah, sí. El mito dice que después de Juana usaban esa silla para asegurarse de que el nuevo papa fuera hombre. La entrevista de trabajo más incómoda de la historia, con los falpadores y la frasecita esa de «Duo sabet et benependentes». Tiene 2 y cuelgan bien. Es un detalle muy gráfico, ¿verdad? Pero también parece ser parte de la leyenda. La silla no existió. La silla sí existió, la sedia estercoraria, pero era anterior a la época de Juana y probablemente tenía un significado simbólico, quizás relacionado con la humildad, la mortalidad del papa, esas cosas. O sea que lo de usarla para verificar el sexo es... Es muy probablemente una invención posterior, una mala interpretación o, más seguramente, parte de la misma sátira.
Tiene sentido. Si es ficción, ¿por qué se inventó? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Pudo ser una sátira contra la corrupción o la debilidad de ciertos papas, como Juan VIII, por ejemplo. O quizás una crítica a la Iglesia por excluir a las mujeres del poder. También, o tal vez se inspiró en figuras femeninas reales que sí tuvieron mucha influencia en Roma, como Marosia en el siglo X. Es como un meme medieval que se va adaptando y usando para distintas críticas. Un meme medieval, me gusta. Y aunque sea ficticia, su legado cultural es innegable. Ha inspirado libros como el de Boccaccio, obras de arte. Incluso hay una carta en el tarot, la papisa. Exacto. Y películas también. Se convirtió con el tiempo en un símbolo. Para algunos, un símbolo de resistencia femenina contra el patriarcado. Es increíble cómo una buena historia, aunque no sea cierta, puede perdurar tanto tiempo y tener tanto impacto. Totalmente. La papisa Juana es un gran ejemplo del poder de la narrativa. Persiste porque nos intriga, nos desafía y resuena de alguna manera. Definitivamente, una historia que, aunque falsa, nos hace pensar. Y si te pareció increíble esta historia, prepárate para la próxima, porque nos vamos a un lugar donde las piedras guardan más secretos que tu abuela en Navidad. En el siguiente episodio de Pasó y no te lo contaron, desenterraremos los misterios de Stonehenge, cómo se construyó, quiénes fueron los genios o locos detrás de este monumento y qué hacían realmente con esas rocas gigantes. ¿Un observatorio astronómico? ¿Un templo ancestral? ¿O simplemente la obra de unos constructores con mucho tiempo libre y cero grúas? Desempolva tu sombrero de arqueólogo y tus mejores teorías de conspiración porque vamos a intentar descifrar el enigma de uno de los monumentos prehistóricos más alucinantes del mundo. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familiares o incluso con ese vecino que se cree muy listo por montar muebles de IKEA. Ayúdanos a que más gente descubra que la historia real a veces es más loca que la ficción. ¿Listo para desenterrar secretos milenarios?